En esta oportunidad hablaré sobre el curso de Teoría General del Acto Jurídico. Primeramente, hablaré sobre el hecho, que tiene la definición que es un acontecimiento que pasa en la realidad. Asimismo, autores como el doctor Aníbal Torres señala que el hecho está más enfocado en la persona. Y asimismo, el doctor Vidal Ramírez señala que el hecho es una circunstancia que puede ser por la naturaleza o por el humano. Y este engloba más a la naturaleza. Seguidamente, pasaría a definir qué es el hecho jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento humano o natural que tiene consecuencias jurídicas. Y un claro ejemplo podría ser un feminicidio, un robo, el nacimiento. Y para este hecho jurídico también tenemos definiciones de autores, como el doctor Aníbal Torres otra vez, que define que el hecho jurídico y lo divide en voluntario e involuntario. Y también en lícito e ilícito. El lícito es algo correcto como casarse, una compraventa, y el ilícito es algo incorrecto como por ejemplo el robar o asesinar a una persona. El doctor Vidal Ramírez, por su parte, lo divide el hecho jurídico en humano y natural. El humano tiene participación del hombre, como por ejemplo robar un banco, y el natural tiene participación en la naturaleza y no más en una persona. Como por ejemplo puede ser que un árbol se cae o incendios forestales y más, y está más relacionado con cosas de la naturaleza. Después del acto jurídico vendría el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas según el artículo 140 del Código Civil, que para su validez necesitan la plena capacidad de ejercicio, el objeto físico y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de forma prescrita bajo sanción de nulidad, o más conocido como el AOFO. El agente capaz es quienes pueden expresar su voluntad, que son personas naturales y personas jurídicas. El objeto físico y jurídicamente posible hace referencia al contenido de un acto jurídico, como por ejemplo vender una casa o vender la plaza de armas, que no es posible. Y el fin lícito es tener un objeto lícito, como por ejemplo el contrato de una casa, el contrato de vender algún otro inmueble. La observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad tiene que estar prescrito por la ley. Si no es escrito, es nulo. Por ejemplo, la fianza debe ser escrita. Entonces podemos decir que primero es un hecho, después es un hecho jurídico y después de esto vendría el acto jurídico. Dentro del acto jurídico también presentamos teorías, como son la teoría francesa y la alemana. La teoría francesa del acto jurídico, también llamada tradicional, y que tuvo la concepción tradicional del acto jurídico de origen francés, derivada de las ideas de Donat. Se entiende por acto jurídico a toda manifestación de voluntad que produce objetos jurídicos queridos por él o por los sujetos. Por su parte, la teoría alemana del negocio jurídico es la especie creada por los pandectistas alemanes, que buscaron conceptualizar los actos del hombre que son relevantemente jurídicos. Nosotros creamos el derecho, como por ejemplo una compra y venta. Las personas regulan, esas son las partes en las que ellos lo negocian. Eso vendría a ser la teoría alemana. Así como tenemos el acto jurídico, también tenemos al negocio jurídico, que en este caso, según Vidal Ramírez, es una especie de acto jurídico, que consiste en una declaración de voluntad que produce efectos jurídicos y siempre cuando se trata de efectos lícitos. Y según Juan Guillermo y Raúl Ferrero, es la declaración de voluntad del derecho privado. Para encontrar diferencia entre el acto jurídico y derecho jurídico, se podría mencionar la doctrina alemana, que dice que el negocio jurídico está dentro del acto jurídico, y si se llegan a diferenciar,
puesto que las consecuencias jurídicas son reguladas por las partes y la diferencia es clara. Seguidamente pasaré a hablar sobre la clasificación del acto jurídico, que según Aníbal Torres son 13. Él lo divide en derecho público y privado. El derecho público es cuando interviene el Estado, por ejemplo la SUNAT, y el derecho privado es cuando las partes intervienen. Que la estructura, según las leyes, menciona que si falta un elemento, ya no es acto jurídico, y se divide en tres, en elementos esenciales, en elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales mencionan que son necesarios e impredecibles y que si no se presentan los requisitos como el AOFO, no hay acto jurídico. Por ejemplo, podría ser el matrimonio, ya que se requiere de la manifestación de voluntad. Los elementos naturales, por su parte, mencionan que nacen con su propia naturaleza y que el derecho objetivo le atribuye. Y también se mencionan que no inciden para la nulidad. Un ejemplo puede ser el pago de intereses. Los elementos accidentales se da cuando las partes muestran y regulan su manifestación. Dentro de esto podemos encontrar la condición, el plazo y el cargo, de los cuales pasaré a hablar más adelante. Luego de haber hablado de los elementos y de la estructura, pasaré a hablar de la validez del acto jurídico, que como se mencionó, el acto jurídico es definido como la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas y requiere para su validez ciertos requisitos como son el agente capaz, objeto físico, el fin lícito y la observancia. En este caso, primeramente pasaremos a hablar de la manifestación de voluntad, que es la exteriorización de la voluntad real o interna, o sea, lo que tú has querido, y todo eso ha sido formado por el discernimiento, más la intención y más la libertad. También hablaré sobre formas de la manifestación de voluntad, la cual la doctrina señala y considera la voluntad del sujeto como la esencia del acto jurídico. El autor Covielo señala que la voluntad para tener efectos jurídicos debe manifestarse convenientemente en formas sensibles. También, dentro de la manifestación de voluntad tenemos la manifestación expresa, que vendría a ser cuando se realiza de forma oral, escrita a través de cualquier medio. El Código Civil del artículo 141 establece que la manifestación de voluntad expresa es cuando se formula oralmente o por escrito o por cualquier otro medio directo. También tenemos la manifestación tácita, que la tácita es cuando no está dirigida directamente a dar a conocer la voluntad interna. El código vigente en el artículo 141 menciona que la voluntad es tácita cuando se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revela su existencia. Como diferencia de la manifestación expresa y tácita, se podría decir que la manifestación expresa es cuando los medios utilizados tienen por finalidad directa o inmediata exteriorizar la voluntad, y es tácita cuando la conducta exterior de la persona tiene una finalidad distinta y solo indirectamente sirve para basar la existencia de un querer dado. Como segundo requisito para la validez tenemos la capacidad, que es la facultad de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Asimismo, Torres Vázquez señala que la capacidad es la aptitud que tienen las personas para el goce y el ejercicio. Y bueno, tenemos la capacidad, se distingue en capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se podría decir que es cuando no respondes jurídicamente por tus actuaciones, o también que es la aptitud o la idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos en general. Por su parte, la capacidad de ejercicio se menciona que en esta capacidad sí respondes por tus actuaciones y que las personas naturales tienen la capacidad de ejercicio a partir de los 18 años de edad, pues antes de cumplirlos están en estado de incapacidad,
y esta será absoluta para los menores de 16 años y relativa para los menores de 18, pero mayores de 16, salvo que contraigan matrimonio o obtengan título oficialmente para ejercer en una profesión u oficio. La capacidad de ejercicio no se da en las personas jurídicas por ser entes abstractos. Bueno, esta es mi opinión después de haber visto algunos conceptos en la doctrina. Así como tenemos clases de capacidades, también tenemos clases de incapacidades. Por ejemplo, la incapacidad absoluta de ejercicio, que menciona más que nada a los menores de 16 y se define cuando no pueden realizar por sí mismos ningún tipo de acto jurídico y si la realizan el acto se vuelve nulo. Como lo mencioné, dentro de esta incapacidad estarían los menores de 16. Y como segundo tenemos la incapacidad relativa de ejercicio, que se dice que son que los actos realizados son anulables más no nulos y son incapaces relativos las personas mayores de 16 años y menores de 18. Como tercer punto, para la validez tenemos el objeto, que es todo lo que es o puede ser tema del pensamiento, de la acción. Por ejemplo, las cosas y propiedades vendrían a ser objetos. Según Aníbal Torres, el objeto es la relación jurídica. El objeto puede ser objeto inmediato del acto jurídico y objeto mediato. Objeto inmediato del acto jurídico define que está constituido por las relaciones jurídicas y el objeto mediato indica que está constituido por las partes. El objeto del acto jurídico en el Código Civil hace mención que el Código Civil regula el objeto en objeto del acto jurídico y en objeto del contrato. En objeto del acto jurídico se refiere al acto jurídico como fuente de relaciones jurídicas y en el objeto del contrato, el Código Civil indica que el objeto del contrato es crear, regular, distinguir una relación jurídica. También el objeto presenta algunos requisitos que vendrían a ser la posibilidad física del objeto como primer requisito, que menciona que el objeto debe estar dentro de las posibilidades físicas e intelectuales del ser humano. Como segundo requisito tenemos la licitud del objeto, que es cuando no va contra la costumbre y la moral. Como tercer objeto tenemos la posibilidad jurídica del objeto, que radica en la naturaleza de las instituciones jurídicas. Y como cuarto requisito tenemos la determinación del objeto, que es cuando está individualizado e identifica en modo de no confundirse con otro objeto. Luego de haber visto sobre la validez de la manifestación de voluntad, pasaré a hablar sobre la manifestación de voluntad. Y se podría decir que la manifestación de voluntad es uno de los hechos jurídicos que puede ser voluntario o ilícito, y para que este hecho se constituya en acto jurídico debe existir primordialmente la manifestación de voluntad. Antes de definir por completo la manifestación de voluntad, primero explicaré cómo se forma la voluntad. La formación de voluntad, según Vidal Ramírez, primero vendría a ser el discernimiento, que es la capacidad de una persona de distinguir entre lo bueno y lo malo. Luego vendría la intención, que es la voluntad, las ganas que tiene esa persona para realizar el acto. Y después de esto viene la intención, que es la voluntad, como mencioné, de una persona. Seguidamente, después de la intención, viene la libertad, que es cuando tú tomas esa decisión, pero no tienes la presión de alguien, sino tu voluntad. Dicho todo esto, la manifestación de voluntad es el conjunto del discernimiento, más la intención y más la libertad. Vendría a ser también que es, que es exteriorizar la voluntad real o interna, o sea, lo que tú has querido, lo que tú realmente has querido, que ha sido formado por el discernimiento, más la intención y la libertad. Y según doctrina, la manifestación de voluntad es un hecho, como yo pienso, es un acto responsable que produce efectos jurídicos, por ejemplo, el testamento. Según el doctor León Barandarian,
Si es que no hay manifestación, no interviene el derecho. Según Lucas Lohmann, la manifestación de voluntad genera consecuencias a otras personas. Y según Spinoza, es exteriorizar los pasos que debe seguir el discernimiento más la intención más la libertad. Es por eso que el profesor Taboada sugiere que se divide la voluntad como declarada o manifiesta, en donde indica que la voluntad declarada es aquella manifestación mediante una declaración o comportamiento. También tenemos la voluntad de declarar, que vendría a ser la voluntad del sujeto a realizar. Dentro de la manifestación de voluntad también tenemos teoría de la voluntad y teoría de la declaración. Y por último, la teoría de la responsabilidad y la de confianza. La teoría de la voluntad menciona que tiene que prevalecer lo que uno realmente quiere. En la teoría de la declaración menciona que es cuando la teoría plantea que la voluntad interna sea diferente a la voluntad declarada. La teoría de la responsabilidad se dice que es cuando conoces las consecuencias. Y la teoría de confianza es cuando el destinatario confía en la conciencia de las voluntades. Y este menciona que cuando hay confianza, el negocio es válido, y cuando no hay confianza, la sanción es la nulidad. Un ejemplo, el matrimonio. Dentro de la manifestación también podemos hablar sobre el silencio. El silencio en la manifestación de voluntad. Según el artículo 141 del Código Civil, señala que el silencio importa la manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen significado. Pero se menciona que el silencio naturalmente no podrá ser declarado nunca como una manifestación de voluntad o como una declaración expresa, pero sí puede ser un hecho concluyente. Para que el para que el silencio sea válido como manifestación de voluntad, requiere de dos factores, uno de carácter objetivo y otro de carácter subjetivo. Dentro de este curso también pasaré a hablar sobre la representación. La representación es realizar actos jurídicos en nombre del sujeto interesado, que según el artículo 145 es la realización de un acto jurídico por un agente, el cual brinda ayuda a una persona natural o jurídica. El origen de la representación es se dio primero en Roma, y en donde nuestras figuras civiles vienen de Roma. Sin embargo, había cambiado. Se instauró la institución de la familia, el pater family, que era la máxima autoridad dentro de la familia y él la representaba. Después de haber nacido en Roma, vienen los canonistas medievales, que se tomaba mucho el protagonismo a la Iglesia Católica y también a los reyes. Tomaba la decisión los varones, los cuales iban a la guerra, y las mujeres se quedaban en representación de estos. Ya en el siglo XVI a XVIII, el contrato de mandato es un contrato de representación, y ya en el siglo XIX se inicia la teoría del acto de prestación y la teoría del contrato de mandato. Dentro de la evolución de la representación, podemos mencionar al año 1850. Pese a que ya había diferencia con el contrato de mandato y la representación, seguía la figura de Roma y estaba más relacionado al pater familias que al sistema romano-germánico. También en el año 1936, el doctor León Barandarian ya tenía marcado la diferencia entre el contrato de mandato y la representación, pero no le agrega este código porque recibe muchas críticas, y uno de ellos del doctor Iturriaga. En 1984, aquí ya se separan la representación y el contrato de mandato para que sea más claro. La noción de la representación es actuar en interés en nombre de alguien. Para Coviello es que el que declara su propia voluntad. Y para León Barandarian hay dos partes, uno que habla a favor de otros y otro que recibe favores. También tenemos fundamento de la representación, que su fundamento radica en la teoría de la cooperación. Y la teoría de la cooperación se divide en dos, en cooperación material, que ayuda a una persona de manera directa, y la cooperación jurídica,
que me ayuda es en base a terceros. Dentro de la representación tenemos la representación legal y la representación voluntaria. La representación es el representado quien, la representación legal es el representado quien otorga el poder y el representante quien recibe el poder y puede realizar actos jurídicos. Según el artículo 150 del Código Civil, si son varios representados, si uno no afirma, no se puede crear un representante. Su clasificación es representación legal y representación voluntaria. La representación legal eh, es cuando el juez designa un representante legal. También se conoce como un representante judicial. La representación voluntaria es cuando yo escojo a quién me va a representar. La representación legal se clasifica en representación de los incapaces, representación de los desaparecidos y de los ausentes, representación del hijo póstumo y representación de la sociedad conyugal. En la representación de los incapaces tenemos hijos menores de edad, los curadores, los tutores. En la representación de los desaparecidos y de los ausentes tenemos, como su mismo nombre lo dice, a los desaparecidos y ausentes. Y en la representación del hijo póstumo, tenemos al hijo nacido después de la muerte de sus padres. Asimismo, la representación voluntaria se clasifica en la representación directa, la representación indirecta y la representación de las personas jurídicas. La representación directa es cuando el representante va a actuar en nombre de su representado y la representación indirecta es cuando el representante actúa en nombre propio, pero para su representado. En la representación de las personas jurídicas es cuando nombran una persona para cumplir el objetivo o el fin de una asociación o fundación. Bueno, esto sería toda mi exposición. Muchas gracias.